Hola, buenos días. Este, bueno, ya hasta pena me da decirles que lo siento, ¿verdad? Por las clases, pero sí es complicado. Ahorita se me ha complicado. Y más que la semana pasada me falló el internet y fue más horrible porque no pude hacer básicamente mucho, ¿verdad? Pero ya les puse las presentaciones de la semana pasada. Este, espero pronto subirles las presentaciones y las clases, ¿verdad? De esta semana. O sea, bueno, de hecho solo la del miércoles, ¿verdad? Porque esta es la que estoy grabando ahorita, ¿verdad? Y este, bueno, para ahora está programada la tarea uno. Eh, Obviamente va a ser práctica, pero como no hemos visto mucho de práctica, ¿verdad? Pues la verdad es que la primera tarea fue pensada más entre una mezcla entre teoría y práctica, ¿verdad? Y la práctica en sí iba a ser más que todo a partir de una teoría que íbamos a ver. O sea, en este caso es hoy que la vamos a ver, ¿verdad? Entonces es de ponerle mucha atención, ¿verdad? Y lo otro que les quiero decir es que, bueno, o sea, no sé qué tan familiarizados están con el lenguaje C, porque ese es otro detalle para ver y medir, este, qué tan, digamos, pesada o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero, o sea, yo entiendo de que los lenguajes de programación no varían mucho, ¿verdad? Siempre un if, un while son similares, ¿verdad? Han trabajado con C Sharp y me imagino Java, algunos. Y en sí es similar. Es muy, muy, muy similar. Lo único que el lenguaje C es como más primitivo, ¿verdad? Es más estructurado, o sea, no permite la programación orientada a objetos, ¿verdad? Pero no, en realidad no lo vamos a necesitar. O sea, yo decidí hacerlo en lenguaje C porque me imagino yo que nadie iba a querer hacerlo en ensamblador, ¿verdad? Por lo menos a mí no me gustó tanto cuando yo llevé esa materia así con el lenguaje ensamblador y era más tedioso y más difícil. Pero bueno, ¿verdad? Quiero ver qué más. La clase del miércoles de esta semana, que todavía no la he subido, la presentación, es básicamente son los tipos de sistemas operativos, pero ya más en detalle, ¿verdad? O sea, básicamente también es pura teoría, pero ya en esta clase vamos a ver ya lo que es algo un poco más práctico, ¿verdad? Pero para agilizar no lo voy a llevar a la práctica en sí, ¿verdad? No voy a abrir la máquina virtual, pero sí les voy a poner un par de ejemplos y unas capturas, ¿verdad? Bueno, iniciamos. Bueno, les voy a compartir. No sé si tienen algún comentario antes de empezar. Ok, todo claro, dice Guillermo. Ah, por cierto, la tarea, aunque está pensada para hacerla, qué sé yo, en una media hora a una hora máximo, este, y podrían entregarla hoy mismo, ¿verdad? Pero lo voy a dejar también para que sea entregada hasta el lunes, ¿verdad? No sé, ya mañana inician parciales. No sé si ya tienen ustedes parciales mañana. Pero la idea es no, no saturarlos y que esto, o sea, de la tarea uno no interfiera con sus exámenes. El examen de esta materia, por cierto, es
ya hacia el final. De hecho, creo que termina el periodo de exámenes y después es que tenemos nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Así que, nada, tranquilos con la tarea, ¿verdad? Ya van a ver que no es complicado. Le voy a compartir hoy sí. Quiero ver. Sí, todo bien, ¿verdad? Ok. Vaya, hoy vamos a ver conceptos de los sistemas operativos, ¿verdad? Este, a la mitad de estos conceptos me voy a detener para ver ya un poco lo que les dije de la parte un poco práctica, ¿verdad? Y esto de los conceptos da para todavía otras una o dos clases más, porque es bastante extenso también, ¿verdad? Bien, permitan. Bueno, la mayoría de los sistemas operativos proporcionan ciertos conceptos básicos, ¿verdad? Y abstracciones tales como procesos, espacios de direcciones y archivos, ¿verdad? Que son la base para comprender su funcionamiento. Analizaremos algunos de esos conceptos básicos de forma breve, ¿verdad? Como una introducción. Más adelante en la materia volveremos a tocar y a analizar cada uno de estos conceptos con mayor detalle. Para ilustrar estos conceptos de vez en cuando utilizaré ejemplos, ¿verdad? También por lo general que se basan en Unix o GNU Linux, ¿verdad? Pero por lo general existen también ejemplos similares en otros sistemas, ¿verdad? De hecho, alguien me preguntó que si era necesario tener Linux instalado. En realidad no, ¿verdad? Porque, como les digo, perdón, como les digo, es en lenguaje C y el lenguaje C lo podrían hasta correr en línea, ¿verdad? Ya les voy a dar un enlace para que puedan también hacer estas pruebas en línea, ¿verdad? Pero también lo pueden instalar en Windows, ¿verdad? Con algún IDE si quieren, ¿verdad? Bueno, proceso, ¿verdad? Un concepto clave en todos los sistemas operativos es el proceso. Un proceso es, en esencia, un programa en ejecución. Un sistema operativo ejecuta una variedad de programas. Podríamos catalogar esto como sistemas por lotes, ¿verdad? Es decir, yo tengo una secuencia de trabajos y estos trabajos se ejecutan uno después de otro, como vimos en una clase anterior. Y podemos hablar de los sistemas de tiempo compartido, donde tenemos muchos usuarios que pueden estar ejecutando procesos, tareas, etcétera, donde están compartiendo los recursos como el procesador, la memoria, entre otros. En muchos casos vamos a utilizar el término trabajo y es importante que sepan que los términos usados como trabajo o proceso se refieren a lo mismo. Entonces, un proceso es un programa en memoria virtual. Más adelante veremos por qué, ¿verdad? Puede estar en ejecución o listo para usarse. Un proceso consta de código, datos, stack o pila, ¿verdad? Y un contador de programa, que es un apuntador que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutarse, ¿verdad? Un registro, ¿verdad? Cada proceso tiene asociado un espacio de direcciones, una lista de ubicaciones de memoria que va desde algún mínimo, ¿verdad? Generalmente 0, hasta cierto valor máximo donde el proceso puede leer y escribir información. En el diagrama pueden ver que el espacio de direcciones contiene el programa ejecutable, ¿verdad? O sea, el código, los datos del programa y su pila, ¿verdad? O stack. También hay asociado a cada proceso un conjunto
de recursos, que comúnmente incluye registros, ¿verdad? El contador de programa, el apuntador de pila, entre otros. Una lista de archivos abiertos, alarmas pendientes y listas de procesos relacionados, ¿verdad? Y todo la demás información necesaria para ejecutar el programa. En esencia, un proceso es un recipiente que guarda toda la información necesaria para ejecutar un programa. La idea de lo que es un proceso es pensar en un sistema multiprogramación. El usuario puede haber iniciado un programa de edición de video, por ejemplo, para convertir un video de 1 hora en un formato específico, algo que puede tardar horas, ¿verdad? Se lo digo por experiencia. Y después pueden ir a navegar por internet, ¿verdad? Mientras tanto, un proceso en segundo plano que despierta en forma periódica, ¿verdad?, para comprobar los mensajes entrantes puede haber comenzado a ejecutarse, ¿verdad? Así tenemos cuanto menos 3 procesos activos: el editor de video, el navegador web y el lector que está verificando el correo electrónico. Cada cierto tiempo el sistema operativo decide detener la ejecución de un proceso y empezar a ejecutar otro. Por ejemplo, debido a que el primero ha utilizado más tiempo del que se le correspondía de la CPU, ¿verdad?, en el último segundo. Cuando un proceso se suspende en forma temporal, debe reiniciarse después exactamente en el mismo estado que tenía cuando se detuvo, ¿verdad? Esto significa que toda la información acerca del proceso debe de guardarse de forma explícita en alguna parte durante su suspensión. Por ejemplo, el proceso puede tener varios archivos abiertos para leerlos al mismo tiempo. Con cada uno de los archivos hay un apuntador asociado que proporciona la posición actual, ¿verdad? Es decir, el número de bytes o registros que se van a leer a continuación. Cuando un proceso se suspende en forma temporal, todos estos apuntadores deben guardarse de manera que una llamada al comando read, ¿verdad?, que se ejecuta después de iniciar el proceso, lea los datos apropiados, ¿verdad? En muchos sistemas operativos, toda la información acerca de cada proceso, además del contenido de su propio espacio de direcciones, se almacena en una tabla del sistema operativo, conocida como tabla de proceso, el cual es un arreglo o lista enlazada de estructuras, ¿verdad?, una para cada proceso que se encuentre actualmente en existencia. El modelo del proceso es una instancia de un programa en ejecución, incluyendo los valores actuales del contador del programa, los registros, las variables. Cada proceso tiene su propia CPU virtual, ¿verdad? En la realidad, la CPU real conmuta de un proceso a otro. Esta conmutación rápida de un proceso a otro se conoce como multiprogramación. Los procesos tienen estados, ¿verdad? Un proceso inicialmente podemos decir que puede estar en estos 5 estados que ven en la presentación. Está el estado de nuevo, listo, en ejecución, bloqueado y salida, ¿verdad? Cuando un proceso es nuevo, pues cuando un proceso está creado, ¿verdad? Una vez que el proceso es admitido por el sistema, el proceso pasa a un estado de listo, donde estaría esperando a que se le dé tiempo del CPU, ¿verdad? Es decir, que pase a ejecución, ¿verdad? Cuando el proceso pasa a ejecución, las instrucciones del proceso se están ejecutando en el microprocesador, ¿verdad? O en el procesador, la CPU, ¿verdad? En ese momento. Después de un tiempo de que esté en ejecución, el sistema operativo decide regresarlo, ¿verdad?, a la cola de listos y liberar el procesador para que otro proceso se ejecute. En este momento, este proceso
queda suspendido, ¿verdad? Y mientras el proceso está en listo, está esperando a que nuevamente se le dé el tiempo de CPU, ¿verdad? Porque todavía no ha terminado su ciclo, ¿verdad? Entonces, vuelve a pasar a la ejecución, ¿verdad? Y se le da tiempo del CPU nuevamente. Y se continúa ejecutando instrucciones del proceso, ¿verdad? Pero repentinamente el proceso ejecuta una llamada de entrada y salida, ¿verdad? Es decir, hace una solicitud a algún recurso y se queda bloqueado, ¿verdad? Esperando a que otro evento ocurra, ¿verdad? Pues, ¿y qué evento, verdad? Pues eso es en ese momento es a que termine la operación de entrada y salida, ¿verdad? Mientras tanto el proceso está bloqueado y mientras tanto el CPU está libre para ejecutar otro proceso. Es decir, otros procesos que estén en estado de listo pueden pasar a ejecución mientras este proceso esté bloqueado, ¿verdad? Una vez que ocurre el evento de entrada y salida, es decir, termina el evento de entrada y salida, el proceso regresa al estado de listo. Y en este estado nuevamente está esperando a que se le dé el tiempo de CPU, ¿verdad? Para continuar su ejecución. Y cuando pasa a ejecución, puede continuar ejecutando sus instrucciones, ¿verdad? Del proceso. Tras finalizar el proceso, este pasa al estado de salida. Así, un proceso suspendido consiste en un espacio de direcciones, ¿verdad? Que se conoce comúnmente como imagen de núcleo, en honor a las memorias de núcleo magnético utilizadas antiguamente, ¿verdad? Y su entrada en la tabla de procesos que guarda el contenido de sus registros y muchos otros elementos necesarios para reiniciar el proceso más adelante. Las llamadas al sistema de administración de procesos claves son las que se encargan de la creación y la terminación de procesos. Consideren un ejemplo común, un proceso llamado intérprete de comandos o shell lee comandos en una terminal. El usuario acaba de escribir un comando solicitando al compilador de un programa, ¿verdad? El shell debe entonces crear un proceso para ejecutar el compilador. Cuando ese proceso ha terminado, la compilación ejecuta, ¿verdad? Una llamada al sistema para terminarse a sí mismo, ¿verdad? Si un proceso puede crear uno o más procesos aparte, conocidos como procesos hijos, ¿verdad? Y estos procesos a su vez pueden crear procesos hijos, llegan rápidamente a la estructura de árbol de procesos del diagrama, ¿verdad? Un árbol de proceso es el proceso A, digamos, en este caso, creó dos procesos hijos, ¿verdad? B y C. El proceso B creó a su vez tres procesos hijos, D, E y F, ¿verdad? Los procesos relacionados que cooperan, ¿verdad? Para realizar un cierto trabajo a menudo necesitan comunicarse entre sí y sincronizar sus actividades. A esta comunicación se le conoce como comunicación entre procesos. Hay otras llamadas al sistema de procesos disponibles para solicitar más memoria o liberar la memoria sin utilizar, ¿verdad? Esperar a que termine un proceso hijo y superponer su programa con uno distinto. En algunas ocasiones se tiene la necesidad de transferir información a un proceso en ejecución que no está esperando esta información. Por ejemplo, un proceso que se comunica con otro, ¿verdad? En una computadora distinta, envía los mensajes al proceso remoto a través de la red de computadora. Para protegerse contra la posibilidad de que se pierda un mensaje, ¿verdad? O que su contestación, ¿verdad?, del emisor pueda solicitar que su propio sistema operativo le notifique después de cierto número de segundos para que pueda retransmitir el mensaje. Si no se ha recibido aún la señal de aceptación, después de asignar este temporizador,
el programa puede continuar realizando otro trabajo. Cuando ha transcurrido el número especificado en segundos, el sistema operativo envía una señal de alarma al proceso. La señal provoca que el proceso suspenda en forma temporal lo que se está haciendo, almacene sus registros en la pila y empiece a ejecutar un proceso de manejador de señales especial, ¿verdad? Por ejemplo, para transmitir un mensaje que se considera perdido. Cuando termina el manejador de señales, el proceso en ejecución se reinicia en el estado en el que se estaba trabajando, ¿verdad? Justo antes de que se diera la señal, ¿verdad? Las señales son la analogía en software de las interrupciones de hardware, perdón. Y se pueden generar mediante una variedad de causas, además de la expiración de los temporizadores, ¿verdad? Cada persona autorizada para utilizar un sistema recibe un UID, ¿verdad? O un User Identification o identificación de usuario, que el administrador del sistema le asigna, ¿verdad? Cada proceso iniciado tiene un User ID, ¿verdad? De la persona que lo inició. Un proceso hijo tiene el mismo UID, ¿verdad?, que su padre. Los usuarios pueden ser miembros de grupos, cada uno de los cuales tiene un GID, ¿verdad?, o un Group Identification, que es un identificador de grupo, ¿verdad? Una UID conocida como superusuario o superuser en Unix, ¿verdad?, tiene el poder especial y puede violar muchas de las reglas de protección. En instalaciones extensas, solo el administrador del sistema conoce la contraseña requerida para convertirse en superusuario. Pero muchos de los usuarios ordinarios, en especial los estudiantes, ¿verdad?, dedican un esfuerzo considerable para tratar de encontrar fallas en el sistema que les permita convertirse en un superusuario sin la contraseña. Espacios de direcciones. Cada computadora tiene cierta memoria principal que utiliza para mantener los programas en ejecución. En un sistema operativo muy simple solo hay un programa a la vez en memoria. Para ejecutar un segundo programa se tiene que quitar el primero y colocar el segundo en memoria. Los sistemas operativos más sofisticados permiten colocar varios programas en memoria al mismo tiempo, para evitar que interfieran unos con otros y con el sistema operativo se necesita cierto mecanismo de protección. Aunque este mecanismo tiene que estar en el hardware, es controlado por el sistema operativo. Esto se relaciona con la administración y protección de la memoria principal de la computadora. Aunque diferente, dado que la administración del espacio de direcciones de los procesos está relacionada con la memoria, es una actividad de igual importancia, ¿verdad? Por lo general, cada proceso tiene cierto conjunto de direcciones que puede utilizar, que generalmente van desde 0 hasta cierto valor máximo, ¿verdad? En el caso más simple, la máxima cantidad de espacio de direcciones tiene un proceso, ¿verdad?, es menor que la de la memoria principal. De esta forma, un proceso puede llenar su espacio de direcciones y aún así habrá suficiente espacio en la memoria principal para contener todo lo necesario. Sin embargo, en muchas computadoras las direcciones de 32 o de 64 bits, con lo cual se obtiene un espacio de direcciones de 232 o 264 bytes respectivamente, ¿verdad? ¿Qué ocurre si un proceso tiene más espacio de direcciones que la memoria principal de la computadora y desea usarlo todo, ¿verdad? Por ejemplo, en las primeras computadoras dicho proceso simplemente no podía hacerse, o sea, esto no se podía hacer. Actualmente existe una técnica llamada memoria virtual, ¿verdad?, en la cual el sistema operativo mantiene una parte del espacio de direcciones en memoria principal, ¿verdad?, y la otra parte en el disco, moviendo pedazos de un lugar a otro.
según sea necesario. En esencia, el sistema operativo crea la abstracción de un espacio de direcciones con el conjunto de direcciones al que puede hacer referencia un proceso. El espacio de direcciones se desacopla de la memoria física de la máquina, pudiendo ser mayor o menor que la memoria física. La administración de espacios de direcciones y la memoria física forman una parte importante de lo que hace un sistema operativo. Llamadas al sistema. Las llamadas al sistema ofrecen a los programas unos servicios en forma de una interfaz de programación o API, ¿verdad? Desde el punto de vista de los programas, esta capa extiende la funcionalidad de la computadora, ¿verdad? Por lo que se suele decir que el sistema operativo ofrece una máquina virtual extendida a los programas, de forma que se facilita la elaboración de esto, ¿verdad? Puesto que se apoyan en funciones que le suministra el sistema operativo, ¿verdad? Y ahí pueden ver un primer ejemplo, ¿verdad? Que es la creación de un proceso para obtener el ID del proceso, ¿verdad? En sí. Esto es lenguaje C, ¿verdad? Y bueno, para empezar aquí, si recuerdan, los includes son como las importaciones de las librerías, ¿verdad? De hecho, lo que se está diciendo con eso es incluime la librería isID, es UNISTD, ¿verdad? .h, que esa para hacer procesos o crear procesos se necesita esa librería, ¿verdad? El include stdio.h es el estándar, ¿verdad? Ese siempre deben de ponerlo. Bueno, ahí solo tienen la función main, ¿verdad? La función principal que básicamente está creando una variable de tipo int llamada PID, ¿verdad? A PID le está asignando lo que obtiene del PID, ¿verdad? Del método getPID, que es el que se está definido, ¿verdad? En esa primer librería, en ese primer include, ¿verdad? Con esa función o ese método, lo que se está obteniendo es el valor de la variable ID de ese proceso. Y si se ejecuta, ¿verdad? En consola, ¿verdad? En este caso, en Ubuntu Linux, observen que la imagen, ¿verdad? De la terminal de Linux en la parte inferior, en el escritorio tengo un archivo llamado eje.c, ¿verdad? Eje1.c con este código fuente, ¿verdad? Me ubico en dicho directorio y realizo la compilación del programa. Para eso ejecuto la línea de comando que ven a continuación, ¿verdad? Que es gcc -o, el nombre del ejecutable, que en este caso yo le he puesto eje1, ¿verdad? Y espacio y luego seguido del nombre del código fuente, ¿verdad? Del archivo del código fuente. Una vez compilado, pues simplemente ejecuto con .plica y el nombre que le di al ejecutable, ¿verdad? Seguido, doy un enter. En el enlace que ven abajo también les dejo un compilador del lenguaje C online, ¿verdad? Para que prueben este código si no quieren instalar por el momento, ¿verdad? El lenguaje C, ¿verdad? O algún compilador en Windows o en cualquier otro sistema, ¿verdad? Como Linux. De hecho, les voy a subir un video de cómo instalar la librería, ¿verdad? De GCC, para que puedan hacer compilaciones, ¿verdad? Porque por defecto Ubuntu creo que no lo trae. El valor de de ahí al ejecutar el programa, lo único que se muestra es que el valor de la variable de ID de este proceso es 2838, ¿verdad? Ese es el ID de este proceso o del proceso que se ejecutó en ese momento, ¿verdad?
si lo volviera a ejecutar varias veces, ese número fuera cambiando, ¿verdad? Pero es porque ese proceso entra en el CPU, ejecuta, que es solo mostrar en pantalla ese texto, ¿verdad? Ese printf, ¿verdad? Y, y muestra el ID, ¿verdad? Correspondiente a ese proceso actual, ¿verdad? En un segundo ejemplo, ¿verdad? Aquí creo un proceso para obtener el ID del proceso padre, ¿verdad? En este caso es muy similar al anterior, solo que acá directamente, si hubiera varios procesos, puedo decirle que quiero específicamente el padre, ¿verdad? Entonces, eso se hace con el método getPID, ¿verdad? Solo se le agrega una P más. Pero básicamente me da casi que el mismo resultado, ¿verdad? Es decir, un identificador, un ID de proceso, ¿verdad? Pero en este caso yo sé y estoy consciente de que es del proceso original, ¿verdad? Del proceso que inicia todo, ¿verdad? Que es el padre. Que en este caso lo muestra en consola, ¿verdad? El identificador del proceso padre es 2821. Ahora bien, en el ejemplo 3 ya tenemos la demostración de una llamada al sistema que es fork. Al ver el resultado en consola, ¿qué creen que hace el comando fork? Es pregunta. Yo creo que como mínimo hace bueno, el código, ¿verdad? Que sigue después de fork, mueve 2 veces. Ujú, Ajá, duplica una línea de, en este caso de print. ujú, sí. Básicamente está haciendo dos ejecuciones, ¿verdad? Del mismo print, ¿verdad? Y eso es realmente lo que hace, ¿verdad? Pero a nivel de visual, digamos, solo podemos decir eso. Pero a nivel interno, crea un proceso hijo idéntico al padre, ¿verdad? Entonces, en realidad se están creando dos procesos ahí. Quiero aclararles algo. Ustedes tienen el código fuente, en este caso, un código estructurado, ¿verdad? Esto es a lo que nosotros conocemos como el programa, ¿verdad? Pero justo cuando nosotros ejecutamos nuestro programa en la computadora, el programa pasa a llamarse proceso. Vaya, ahora, ya que hemos demostrado que hace for, ¿verdad? Utilicémoslo, ¿verdad? En este código incluyo una nueva librería, systype.h, ¿verdad? Al inicio. Para hacer uso del tipo de dato PID-T, ¿verdad? El cual representa una identificación de proceso, ¿verdad? Y se utiliza para representar identificadores de proceso. Siempre que queramos declarar una variable que se va a tratar, ¿verdad? Con los identificadores de proceso, podemos usar este tipo de dato, ¿verdad? Si hubiera algún error, mando un mensaje, ¿verdad? Y retorno -1. Fork, lo que tiene es que si devuelve 0, si es el proceso padre, y -1 si hay algún error, ¿verdad? Perdón, si en la condición if indico que es un 0, estamos en el proceso hijo. Así es la cosa. Y si hubiera algún elemento diferente de 0, quiere decir que estamos en el proceso original, ¿verdad? O sea, en el padre. Entonces, si yo ejecuto esto, pero quiero que noten algo. ¿Por qué si en el código fuente está claramente definido
que en el if, ¿verdad? Que se va a imprimir el proceso padre o el proceso hijo, pero no ambos, ¿por qué me está mostrando los dos resultados al ejecutar? Ajá. ¿Alguien? O ni idea. ¿Será porque lo hereda del padre? No. Veamos, o sea, básicamente, vaya, el, miren el if, ¿verdad? El último if. Si es, eh, si es 0, estamos en el proceso hijo. Y si es un elemento diferente de 0, quiere decir que estamos en el proceso original, ¿verdad? En el padre. Pero ¿por qué me lo muestra si se va a ejecutar solo uno de esos? Print, ¿por qué me muestra los dos? Y noten el PID, que es diferente. Tal vez porque luego de realizar el proceso hijo vuelve al padre. No. Vaya, les voy a decir la respuesta. Es que al momento de llamar a for, ¿verdad? Justo cuando está en la segunda línea del main, dentro del main, que digo PID, le asigno fork, en ese momento se crearon dos procesos idénticos. O sea, solo que uno es el padre y el otro es el hijo. Pero a partir de ahí se comenzó a ejecutar las mismas líneas de código en dos procesos diferentes. Entonces, en un proceso se tiene el PID 3000, ¿cuánto era? El 3253 y correspondiente al padre, y el otro proceso que tiene el PID, que es el 3254, que corresponde al hijo. O sea, es algo similar a una línea de tiempo alternativa que se ejecuta en el procesador, ¿verdad? Que por ser procesos muy pequeños y siendo el procesador de varios núcleos, ¿verdad? Cada uno de estos procesos se ejecuta en un verdadero paralelismo. Es decir, que se ejecutan de forma paralela. Los programas que hacemos en lenguaje C tienen o sea, están estructurados, ¿verdad? Tienen una estructura, ¿verdad? Algunos lenguajes como Java y C Sharp, que son orientados a objetos, tienen una estructura también. Pero conforme vayamos adquiriendo experiencia, los programas se vuelven más complejos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harían un programa en lenguaje C? Un juego de preguntas que para responder cada pregunta se necesite un tiempo, digamos 30 segundos para responder cada pregunta. Entonces, ¿cómo hacen para dejar el scanf esperando algo y tener el timer corriendo al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si entendieron el ejemplo. O sea, básicamente estoy jugando, ¿verdad? Y en uno me está contando el tiempo y al mismo tiempo está esperando que yo escriba algo, ¿verdad? Que adivine la palabra. Pues pensarían que la solución serían los hilos, ¿verdad? Y sí, no sé si están familiarizados con los hilos, de hecho. Un poco, dice. Poco, la verdad. Ok. Bueno, ya vamos a ver eso de los hilos. Pero básicamente los hilos son subprocesos, ¿verdad? Que, digamos, los hilos no son en sí líneas de tiempo diferentes, sino que solo son partes
que se van ejecutando en diferentes momentos, ¿verdad? En diferentes piezas. En cambio, los procesos sí son totalmente independientes, perdón. Cada proceso tiene su espacio, su pila, como vimos antes, ¿verdad? Y cada uno se ejecuta independiente de otro proceso. Pero estos procesos pueden tener subprocesos, que pueden tener hilos, que pueden tener diferentes acciones ejecutándose, ¿verdad? Pero imagínense que no queremos utilizar hilos. Esas acciones, o como ese juego que les mencioné, ¿verdad? De adivina la palabra, ¿verdad? Puede estarse trabajando con procesos. Uno no sería más suficiente, ¿verdad? Quizás se necesitaría al menos dos. Uno que trabaje el timer, ¿verdad? Y otro que trabaje la parte de esperar la respuesta del usuario, ¿verdad? La entrada del dispositivo de teclado, ¿verdad? Entonces, sí es posible hacerlo de esta forma, ¿verdad? Quiero ver. Esto ya lo vimos. Bueno, vamos a ver los hilos, ¿verdad? Pero antes, solo una última cosa. Con los hilos, ahora que vimos procesos, también podría hacerse de esa manera, ¿verdad? No solo con los procesos, también con los hilos se puede hacer, ¿verdad? El primer método que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Para hacer las tareas simultáneas son los procesos, como ya hemos visto. Y en el segundo método serían los hilos, ¿verdad? Que son los que vamos a ver ahorita. Bueno, los hilos, ¿verdad? O los threads. Threads. No sé cómo se pronuncia en inglés, ¿verdad? Disculpen mi inglés pésimo. Esta herramienta nos sirve para ejecutar varias porciones de código de un proceso simultáneamente, ¿verdad? Estas porciones de código se les llama subprocesos o hilos de ejecución. Así se da la impresión de paralelismo, ¿verdad? Y se optimiza la utilización del procesador. Uno de los problemas más importantes en los ordenadores, ¿verdad? Con un procesador es el de la ejecución simultánea de varios programas o procesos, ¿verdad? Este paralelismo no se puede realizar de forma completa dada la exclusividad del procesador y de las zonas de memoria que necesita cada programa. Un método para lograr el paralelismo consiste en hacer que varios procesos cooperen y se sincronicen mediante memoria compartida. Otra alternativa es el empleo de múltiples hilos, ¿verdad?, de ejecución en un solo espacio de direcciones. Este es el objetivo principal de la utilización de hilos. Un hilo, ¿verdad?, o un thread, es un semiproceso o un subproceso, ¿verdad? Tiene su propia pila y que ejecuta una pieza de código dada, ¿verdad? A diferencia de un proceso real, el hilo comparte normalmente la memoria con otros hilos. Por lo que respecta a los procesos, estos se ejecutan en diferentes áreas de memoria. Un grupo de hilos es un conjunto de hilos ejecutándose dentro del mismo proceso. Todos ellos comparten la misma memoria y así pueden acceder a las mismas variables globales, la misma área de la memoria, ¿verdad?, el mismo conjunto de descriptores de archivos, etc. Todos estos hilos se ejecutan en paralelo. La ventaja de usar un grupo de hilos en vez de usar un programa secuencial normal, ¿verdad?, es que muchas de las operaciones pueden ser llevadas a cabo en paralelo y así estos eventos pueden ser manejados inmediatamente cuando llegan. La ventaja de usar un grupo de hilos en vez de usar un grupo de procesos es que el intercambio de contexto entre los hilos es mucho más rápido, ¿verdad?, que el intercambio de contexto entre procesos. El intercambio de contexto significa que el sistema intercambia
la ejecución de un hilo o proceso a otro hilo o proceso, ¿verdad? También la comunicación entre los hilos es a menudo más rápida y fácil de implementar que la comunicación entre dos procesos. Por otra parte, ¿verdad? Debido a que todos los hilos de un grupo usan el mismo espacio de memoria, si uno de ellos se corrompe, ¿verdad?, el contenido de la memoria, los otros hilos podrían sufrir lo mismo. Con los otros procesos, el sistema operativo normalmente protege los procesos de los otros, ¿verdad? Y así, si uno corrompe su propio espacio de memoria, el resto de los procesos no se perjudicarán, ¿verdad? Otra ventaja del uso de los procesos es que ellos corren en diferentes máquinas, mientras que los hilos tienen que correr en la misma máquina. Entre algunas de sus aplicaciones están la utilización de hilos en servidores, ¿verdad? Los servidores pueden utilizar las ventajas de multihilo, creando un hilo gestor diferente, ¿verdad?, para cada petición entrante de un cliente. Otra de las aplicaciones es la utilización de hilos en interfaces de usuario, ¿verdad? Se pueden obtener aumentos de rendimiento empleando un hilo para interactuar con un usuario, ¿verdad?, mientras que pasan las peticiones a otros hilos para su ejecución. Y por último, ¿verdad?, la utilización de hilos en el diseño de un kernel multihilo, ¿verdad? Para un sistema operativo distribuido, esto quiere decir que distribuya diferentes tareas entre los hilos, ¿verdad? Bueno, y como el ejemplo 5, ¿verdad? Ya es un poco más complejo, ¿verdad? Para poder hacer programas con hilos necesitamos la librería pterrence, ¿verdad? O terrence.h. Cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Tenemos ahí dos funciones, F1 y F2, ¿verdad?, que prácticamente hacen lo mismo. Simplemente tenemos una cadena en un sistema y la otra, que es la cadena sistemas, y la otra que es la otra cadena es operativo, ¿verdad? Y lo único que hacemos es imprimir la cadena letra por letra, pero despacio, ¿verdad? Creo que ahí está un segundo, ¿verdad?, en el sleep. Ahí se pone en milisegundos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es un segundo. Ahora, en el main tenemos dos variables de tipo terreads, ¿verdad? Son dos estructuras de hilos y creamos dos hilos, ¿verdad? Los inicializamos utilizando la función terreads-create, ¿verdad? Con 4 parámetros. El primero recibe, que es el primer parámetro que le envío, es la dirección del hilo, ¿verdad? La dirección de memoria, ¿verdad? El segundo parámetro van las propiedades del hilo, ¿verdad?, que en este caso por ahorita lo vamos a dejar en nulo, ¿verdad? No le he puesto ninguna propiedad. El tercer parámetro es la función a la que va a llamar el hilo. El hilo va a trabajar solo una función. Además de eso, castea el tipo a boil asterisco. ¿Por qué? Porque eso ya es definición de hilo, ¿verdad? Y así deben de ponerlo siempre. Y el cuarto parámetro son valores de entrada, ¿verdad? Datos de entrada que se le requiere o que se le puede dar a la función, ¿verdad? Pero solo se puede enviar un parámetro, ¿verdad? Si necesitaran enviar varios parámetros, acá tendrían que enviar una estructura de datos con varios parámetros. Hacemos lo mismo con el otro hilo, ¿verdad? El H1 es el que les expliqué, el H2 es similar. ¿Por qué creen que pasa que solo se muestra inicio y fin ya al ejecutarse en la consola, en la terminal, ¿verdad? Ahí sí está como más complejo, ¿verdad? Pero
No sé si tienen una idea de por qué Se me solo los... ocurre que, como en las funciones, ¿verdad? Tiene que Ujú, esperar un momento, ¿verdad? ujú, Para poder, bueno, no sé muy bien, para poder ir imprimiendo, ¿verdad? La cadena. ujú, Entonces, primero, bueno, en el main se ejecuta más rápido, entonces antes de que terminen de, bueno, o que empiecen a imprimir, lo primero que se me ocurre. ujú. Fíjate que sí, da la impresión esa, ¿verdad? Que es como que de un solo salta al main y porque es muy rápido el procesador, pero no. La verdad es que el USleep debería de hacer una pausa, ¿verdad? Y aún el procesador que sea muy muy rápido, deberíamos de poder verlo. Es que ahí lo que está pasando es que la razón, ¿verdad? Por la que no sale nada es porque en el momento que se crea el hilo, ¿verdad? O sea, que se crean los hilos, ¿verdad? H1 y H2, los deja solo así, solo los crea. Y luego el proceso principal imprime algo y termina. O sea, básicamente no está, no está mostrándose o ejecutándose los hilos, sino que básicamente solo se están creando. No sé si lo ven. Ahí lo que les hace, o sea, lo que hace falta es dos instrucciones más que ejecuten esos hilos, el H1 y el H2. Ujú. Pero quiero ver. Sí, hasta ahí tengo la presentación. Es que hice varios ejemplos y los tengo en código, ¿verdad? Que se los iba a compartir, todos esos códigos. Que básicamente son así, ¿verdad? Para que los ejecuten y los puedan revisar. No sé si tienen dudas. Esto es básicamente, digamos, lo más complejo que podrían ver. Por ahorita, ¿verdad? Dudas, dudas. O no se entendió algo. Repaso algo. Les voy a pasar bastantes códigos para que tengan, para que los prueben, ¿verdad? Primero, y para que vean, cómo se ocupan las diferentes funciones como frog, los hilos, ¿verdad? Y qué hacen exactamente, ¿verdad? Y si tienen dudas, obviamente me pueden escribir, ¿verdad? Porque, Eh, ujú, bueno, sí. eso tenía una consulta, pero es más por el lenguaje como tal. ¿Qué hace la función fflush? Eh, es el- Está como leyendo de la memoria, digamos. O sea, está en un flujo. O sea, eso se pone con memoria y lo está leyendo en memoria. Y lee la siguiente letra del, del, del ST. O sea, de lo que sale del STD out. Eso básicamente hace. El std out prácticamente sería para el output de stream, ¿verdad? Ujú. Ah, ya. Gracias. Pero esto es más lenguaje C, ¿verdad? No es tanto, o sea, agarré algo para que lo pudieran ver, ¿verdad? De hecho hay otro ejemplo, un archivo que, digamos un ejemplo 6 a donde este mismo ejemplo 5 funciona. Y lo van a poder ver, ¿verdad? Se lo voy a compartir en el Moodle. Este, y van a ver que las letras se solapan. O sea, van a ver que primero se escribe la S, luego la O de operativos, luego I, luego la S de sistemas, la T de sistemas, pero luego vuelve a la P de operativos y así. Y crea una sola cadena jugando con las letras, pero es porque de esta manera pueden ver que se solapan esos hilos, ¿verdad? Ahí lo van a ver cuando lo ejecuten. Este...
Bueno, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta aquí, lo que es la clase, ¿verdad? Y respecto a la tarea, quiero ver, solo permítanme. Bueno, la tarea, la definición en sí, yo se la voy a estar dejando. Les voy a crear un espacio para que suban la tarea en el Moodle. Pero básicamente la tarea va a consistir en una investigación pequeña. Así, en palabras se las voy a decir ahorita. Ahorita mismo se las voy a llegar a subir para que todos la tengan. Pero así, en términos sencillos. Quiero ver, permítanme. Hablo para qué. Así los leo, si me escriben, porque a veces escriben y no leo. Bueno, la tarea, es responder una pregunta que es cómo recibir en el proceso principal un valor de retorno a partir de un hilo. Eso básicamente se lo voy a dejar por escrito, no hay problema, pero ahorita quiero que lo sepan así. O sea, cómo recibir en el proceso principal, ¿verdad? O sea, en el padre, digamos, un valor de retorno a partir de un hilo. Eso pueden ser, lo pueden investigar o ahí vean, ¿verdad? O me pueden preguntar algo si tuvieran alguna duda, pero sé que no se van a perder y van a entender perfectamente si lo buscan un poco, ¿verdad? Y básicamente quiero un ejemplo de eso, ¿verdad? No solo vayan a poner la teoría, ¿verdad? Algún ejemplo y ponen alguna ejecución, ¿verdad? Quiero alguna captura de pantalla, ¿verdad? Todo esto sería en un archivo, ¿verdad? Ya sea PDF o de Word o algo, ¿verdad? Algo que yo lo pueda leer tranquilamente y que sea bonito, ¿verdad? No lo vayan a poner así como que lo primero que encontraron y lo pegaron y ya, ¿verdad? No, o sea, hagan su análisis, ¿verdad? ¿Por qué está pasando lo que explican ahí, ¿verdad? Y también les voy a pedir que creen un programa, ¿verdad? Que voy a pedir que creen un hilo que reciba como argumento 2 números enteros. Y el hilo debe de escribir los datos en un archivo de texto con la suma, la resta y la multiplicación de los números que recibió como parámetro. Y eso es todo. ¿Lo sienten complicado? O sea, la primera parte, lo primero sería un trabajo como de investigación, digamos. Y sé que esta información no les va a costar. O sea, es fácil de encontrar. Y hasta hay bastantes ejemplos. Pero yo quiero que lo pongan por escrito, ¿verdad? A manera de resumen, ¿verdad? No vayan a poner todo lo que encuentren, como les digo. Y también quiero que lo ejecuten, algún ejemplo, algo pequeño, ¿verdad? Que lo ejecuten y hagan alguna captura, ¿verdad? Y que se muestre. Y el otro es que hagan un hilo, que creen un hilo y que con que reciba como argumento 2 números enteros en lenguajes en C, ¿verdad? Y que lo guarde en un archivo, la suma, la resta, la multiplicación. Y ya. Sí, en el mismo hilo. No sé si hay alguna duda al respecto. Ahorita solo he hablado, ¿verdad? Pero quería ver si tenían algo que se les volviera algo complejo, ¿verdad? Una pregunta, Ajá. lo último que mencionó, tenemos que compartirle el código en sí y también lo que dijo el TXT del resultado de la suma y resta. O sea, todo puede ir en el no, o sea, yo lo único que necesito es el PDF, ¿verdad? O el Docs.
a donde pongan, plasmen el código y las capturas de que funciona. Ah, ok. Ajá. No necesitan más. Y no necesitan ni siquiera hacerlo en Linux, ¿verdad? Podrían hacerlo en línea si lo hacen en línea, ¿verdad? O también lo pueden hacer en Windows o en cualquier otro sistema operativo donde lo puedan correr y puedan tener el lenguaje C y lo puedan compilar, ¿verdad? Porque les estoy pidiendo captura, eso básicamente. Ok, software. Gracias. Ujú. Ah, pues, les voy a compartir ahorita el espacio y les voy a subir esta tarea ya un poquito más ordenado, ¿verdad? Porque solo lo tengo aquí por escrito de lo que les iba a decir. Y van a tener desde ahora, todo el día de ahora, para subirla el sábado y el domingo, ¿verdad? Todavía el lunes, porque es hasta antes de la medianoche del lunes. O sea, en cualquier momento la pueden subir y ya esa sería la tarea 1. Así que alguien aquí pone, eso se realiza en lenguaje C. Sí, todo en lenguaje C. Nada en ensamblador ni cosas así. Y como les dije, les voy a compartir código de varios ejemplos para que puedan agarrar ejemplos, básicamente. Sobre todo esto último, ¿verdad? De la parte de los hilos, ¿verdad? Pero básicamente este ejemplo es, si lo entendieron, es lo que les estoy pidiendo, ¿verdad? Y básicamente lo otro es utilizar un poco los archivos, ¿verdad? En lenguaje C. Y eso sería todo. También les voy a compartir las clases, que eso sí. Y cualquier cosa me escribe, ¿verdad? Claro que no me van a decir cosas como, mire, ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? No, o sea, algo puntual, ¿verdad? Porque es la tarea, ¿verdad? Y ya. Así que nos vemos luego entonces. Feliz día.